Mientras todavía deben estar haciendo cola para cagarlo a trompadas a Bar con el vestuario, el análisis del partido lo vas a ver acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acaba de terminar el partido entre River y Atlético de Tucumán, acaba de terminar la conferencia de prensa de Michelis, me tomé unos minutos para escuchar qué decía el técnico, porque obviamente hoy acabamos de vivir un partido atípico. Atípico no desde el resultado, atípico un poco sí desde el rendimiento de varios jugadores del equipo, pero sobre todo atípico desde una jugada puntual que obviamente ustedes ya saben cuál es la que estoy hablando, la que derivó en el penal a favor de River y en el doble yerro de Barco a la hora de patear el penal, con discusión de por medio con Borja y discusión de por medio con el propio de Michelis. Bueno, ya vamos a llegar a esa jugada puntual. Lo cierto es que antes de eso se presentó para River un partido sumamente complicado, sumamente difícil, con unos primeros 10 minutos que uno veía que en cualquier momento llegaba el gol del equipo local. Por suerte eso no se dio y bueno, River después se empezó a acomodar un poco en el partido. Herrera empezó a desbordar por derecha, se la pasó yendo al ataque toda la noche y bueno, en un centro que parecía que no iba a terminar en nada, Colidio baja una pelota muy buena, sinceramente una pelota muy difícil en el área, que después entre la disputa con los defensores tucumanos, Nacho Fernández la pelea y bueno, genera la jugada del penal donde uno pensaba, bueno, ahora se empieza a acomodar todo porque uno entendiendo que si River convertía ese gol, los tucumanos que venían haciendo un desgaste muy importante y un partido muy bueno, se iban a venir abajo anímicamente. Sin embargo, ¿qué pasa? Barco patea el penal como el culo, para hablar mal y pronto, patea al medio pero por abajo, el arquero elige un palo pero la saca con el pie. Y bueno, la jugada sigue a todo esto. Borja se mostró claramente molesto porque Barco no le había dado el penal, pateó una pelota afuera, muchos jugadores tratando de calmarlo. Y ya hasta ese momento ya era bastante preocupante lo que se veía porque era como que la atención estaba completamente en otro lado y no en la jugada específica que es la ejecución desde los 12 pasos de ese tiro penal. Entonces, ya de por sí, Barco creo que no estaba 100% concentrado la primera vez. A esto sumado que los tucumanos hicieron de todo para también molestarlo y distraerlo al jugador de River. Fueron a tocar la pelota, fueron a protestarle al árbitro, lo empujaron al árbitro, se frenó como 2 3 minutos la jugada en sí. Creo que lo hicieron a propósito, tratando de esperar a que hubiera un llamado del VAR que nunca existió. Lo cierto es que, como dije antes, Barco erra ese penal y luego, después de un minuto, el VAR lo vuelve a llamar al árbitro porque había habido invasión de cancha. Desde la televisión se quedaban con un posible adelantamiento del arquero, lo cual ya me imagino lo que hubiese pasado, hubiesen comparado el adelantamiento de Armani por Copa Argentina con el del arquero tucumano. Bueno, no fue eso lo que existió, sino invasión de zona de uno de los jugadores de Atlético de Tucumán. Reglamentariamente se tenía que volver a patear y acá es cuando se produce el gran quiebre, me parece a mí, del partido, que es un De Michelis muy efusivo y gesticulando en favor de que Borja se hiciera cargo de la segunda ejecución del penal, haciéndole señas a sus jugadores con el 9, hablando con Enzo Díaz, hablando con Borja y después haciendo así que no, de que no pateara Barco. Creo que lo único que le faltaba de Michelis era sacar dos bengalas y empezar a moverlas para avisar que era lo que quería que hicieran sus jugadores. Barco desoyó por completo las órdenes del técnico. El capitán del equipo tampoco fue a pronunciarse aparentemente en favor de que pateara el goleador de River. Lo cierto es que Barco fue por segunda vez y bueno, emuló a Memedetto en la Copa Libertadores y mandó la pelota a Formosa. Lo cierto es que bueno, a partir de ahí ya todo quedó desvirtuado, por lo menos en esa primera parte. De Michelis dejó de hablar, la cámara lo enfocó de Michelis también cuando se muestra el momento de ejecución fallida del penal, sumamente caliente de Michelis, caminado de un lado al otro como león enjaulado.
González Pires le fue a hablar, el técnico no esbozó una sola palabra hasta que terminó el primer tiempo y cuando el árbitro da el pitazo de finalizada la primera mitad, De Michelis sale disparado al vestuario y yo no me quiero ni imaginar lo que va a haber sido la calentura del técnico de River cuando tuvo que enfrentar a Barco por primera vez, después ya en el vestuario. Bueno, lo cierto es que si bien uno podía pensar que lo iba a sacar al toque en esa primera mitad porque mandó a calentar a Mastantuono de inmediato, el técnico esperó a que terminara el primer tiempo y sí, en el vestuario hizo el cambio y lo dejó a Barco sentado en el banco. Después en conferencia de prensa de Micheli se explicaría que no lo veía emocionalmente capacitado para seguir porque estaba completamente ido del partido. Y yo creo que a Barco al final del primer tiempo se lo veía también muy mal. Creo que ahí es cuando cayó el jugador de River en la cagada que se había mandado. Ahora bien, tratando de ordenarme yo un poco con toda la sucesión de eventos que vimos a partir de esa jugada del penal, hay muchas cosas que a mí me preocupan. Una es la reacción de Barco, obviamente, reacción que ya no es la primera vez, hubo un caso similar con Beltrán el año pasado, donde también le pidió la pelota, eso no fue tan, tan llamativo porque Beltrán había convertido 2 goles en ese partido, uno si mal no recuerdo había sido de penal y el partido ya estaba mal que mal liquidado porque River estaba ganando 2-0. Hubo otro hecho también en la MLS y bueno, entonces Barco tiene este tipo de cosas. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué no hay una voz de mando ahí que pueda tener la última palabra. Y acá es cuando yo veo que puede llegar a ser un problema que el capitán del equipo sea el arquero, que por lo general es un jugador que se va a quedar en el arco cuando pasan este tipo de cosas. Ahora, todo equipo o la mayoría de los equipos tienen dos capitanes, uno con la cinta y el otro que es el capitán moral, por llamarlo de alguna manera. Y esa es la figura y el rol que yo, por lo menos, le asignaba a Nacho Fernández cuando estábamos en épocas de pretemporada y hablando justamente del cambio de liderazgo en el plantel con la salida de muchos referentes a comienzos de este año. Bueno, lo cierto es que nadie pudo hacerle cambiar de parecer al volante de River que terminó pateando las 2 veces muy mal. Y después lo otro llamativo, ya pasando un poco del lado de Barco, es también la actitud de Borja. Que obviamente uno puede entender que, sobre todo siendo el 9 del equipo y siendo el goleador, vas a querer patear ese penal. Y sobre todo siendo Borja, un jugador de roce internacional, campeón de América, vas a querer patear ese penal y vas a pedir ese penal y te vas a recontracalentar si no te dan el penal. Ahora, todo el tema de gesticulaciones, pegar pelotazos afuera, todo eso desencajan al resto de los compañeros, más allá de que también se ve muy mal, se ve todo muy desprolijo. Por eso yo un poco cuando en la miniatura pongo Barco a la deriva, no solamente me enfoco en el jugador, sino en lo que fue todo el equipo, rasgos generales esta noche, que me parece que estuvieron todos recontra perdidos y hasta el técnico mismo creo que se vio en un momento con los papeles quemados, porque de Michelis no te puedes pasar 20 minutos callado por más caliente que estés. Por más caliente que estés, sos el técnico del equipo y tenés que seguir dando órdenes y tenés que poder dejar situaciones concretas de costados para seguir enfocándote en otros aspectos del juego. Los partidos se resuelven muchas veces por detalles y si no estás en esos detalles, entonces vos decís que Barco no estaba emocionalmente capacitado y la pregunta que yo te haría a vos es, ¿vos sí lo estabas emocionalmente capacitado para continuar con la conducción técnica en ese momento del equipo? Porque no se dio una sola indicación. Se veía mucho que estaban los tres ayudantes de campo mirando la iPad y hablando entre ellos, pero del técnico para dentro de la cancha absolutamente nada. Entonces, bueno, también cuando después uno ve a De Michelis más sereno, sentado en conferencia de prensa, tratando de proteger a sus jugadores, obviamente, porque ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí, lo recontracagué a trompadas a Barco, por eso salió llorando en el segundo tiempo cuando se sentó en el banco. No, no va a decir eso. Y ojo, le estoy diciendo como un ejemplo, no estoy diciendo que eso haya ocurrido.
Pero lo cierto es que más allá de tu postura y tu semblante en la conferencia de prensa, cuando se te enfoca durante todo el partido y estás caminando de un lado para el otro, tirando cosas en el banco de suplentes, puteando a medio mundo, después no da, viste, que salgas y digas, bueno, sí, Barco es un muy buen chico, lo vamos a hablar. No, o sea, a veces de Michelis tenés que ser un poco más real, en el sentido de que mostrá tu enojo, mostrá tu calentura, está todo bien. Porque eso en definitiva es lo que te hace más humano. Uno no quiere siempre caer en la comparación de Michelis y Gallardo, pero cuando Gallardo tenía que decir estoy caliente, decía estoy caliente y no pasa nada. Cuando Gallardo hizo algo que es condenable, que fue como cuando le pegó a Herrera, después pidió disculpas, pero no trató de caretearla. No sé si entienden a lo que voy. Y como digo, no es que quiero comparar a uno con el otro, pero uno, mientras ve el partido y lee comentarios en portales de internet y en redes sociales, yo leí mucho esto con Gallardo no pasaba. Bueno, no sé si esto con Gallardo no pasaba, porque con Gallardo también se ha visto a De la Cruz haciéndole desplantes, con Gallardo se han vivido otras situaciones. Esta, en todo caso, no tuvo mucho que ver con De Michelis, porque De Michelis solamente puede hacer al costado de la línea de cal lo que hizo, seña por todos lados. Ahora no se puede meter dentro de la cancha, pegarle una patada en el culo a Barco, agarrar la pelota y decirle vení Borja, patealo vos. Entonces, eso no se lo achaco al técnico. Y yo estoy seguro que De Michelis sí va a hablar en privado, puertas adentro con los jugadores. Yo estoy seguro que sí va a haber mucha cagada a pedos. Y yo creo que va a haber consecuencias aparte de esto, por más que Barco sea pieza fundamental en el esquema de Michelis, yo creo que va a haber consecuencias porque esto que hoy le costó a River 2 puntos, en otro momento te puede costar una clasificación, en otro momento te puede costar una eliminación en torneos donde no hay revancha. Entonces, River tiene que ser un equipo más cerebral, River tiene que ser un equipo más inteligente. Y River tiene que tener adentro de la cancha a alguien que también ejecute las decisiones del técnico. Esto que pasó hoy, esta anarquía que se vio hoy, futbolística, no puede volver a pasar. Algunos tratarán de minimizarlo, otros dirán que no, algunos dirán menos mal que pasó ahora y no pasó con Boca, pero esta también puede llegar a ser un síntoma de algo que está pasando en el seno del plantel y de algo que puede llegar a pasar en el futuro otra vez. Porque si hay algo que lamentablemente seguimos viendo a lo largo de este ciclo, es que los errores se repiten. Y yo no sé en qué momento vamos a decir, ok, bueno, basta de esto. Fíjense que hoy, por ejemplo, todos los hinchas de River y muchos portales se estaban riendo por el tema de Merentiel que le robó un gol en la línea al compañero. Y hoy acabamos de ver prácticamente una pelea que duró varios minutos entre dos jugadores para ver quién pateaba un penal. Algo que debería también estar decidido de antemano, que ni siquiera debería haber sido cuestionado. Por más que Barco quiera tener su primer gol en el campeonato, o sea, hay cosas que no van. Sobre todo porque es Barco. Porque si me decís, bueno, qué sé yo, remontándonos a otra época, es Francescoli, es Ortega, es Gallardo. No, es Barco. Barco que, si bien para muchos es un gran jugador y es un indiscutido en la titularidad del equipo, para muchos otros no lo es. Y yo me incluyo dentro de esas personas que no lo tiene a Barco como inamovible, justamente por estas cosas. Pero más allá de estas cosas de la actitud del penal, pero por estas cosas de que Barco es un día puede tener un partido muy bueno, funcional el equipo, y otro día es una calecita de parque dando vueltas sin llegar a ningún destino. Entonces por eso es que a mí me llama mucho la atención que Barco se haya empecinado en querer patear ese penal. Sobre todo, encima en un partido jodido como el que les dije que River estaba teniendo, porque ahora sí, tratando de saltar un poco al análisis, que, o sea, está todo completamente desvirtuado. River tuvo unos primeros 10 minutos que nos podríamos haber comido 1 o 2 goles. De Michelis puso una saga central inédita,
con Boselli y con Funes Mori, que no funcionaron. Sinceramente, Boselli, que yo muchas veces lo he pedido, de hecho en el video anterior donde hicimos mi once ideal, estaba Boselli en lugar de González Pires, y hoy Boselli jugó como para demostrarme a mí que no entiendo nada de fútbol. Pero bueno, lo cierto es que estuvo muy errático, muy impreciso en las salidas. También ni siquiera estuvo sólido de arriba, que es una de sus fortalezas. Se chocaba por momentos con Funes Mori. Realmente me desilusionó lo que vi de los dos centrales. Funes Mori por arriba es una cosa, por abajo es otra. Yo creo que por ahí tendría que haber sacado a uno de los dos zagueros titulares, pero no a los dos juntos. Pero como bien dijo De Michelis en conferencia de prensa, a Boselli lo veníamos pidiendo desde hace más de un año, entonces no hay mucho tampoco para achacarle al técnico por ese lado. Enzo Díaz también jugó un partido flojo, no se pudo proyectar nunca, atrás tampoco es que ofreció mucha solidez. Y en el medio campo otra vez vimos a un Aliendro más voluntarioso, que preciso, que certero a la hora de recuperar la pelota, y a un Fonseca que trata, a un Fonseca que le salga bien o le salga mal, siempre la pide, no se esconde de la pelota y trata de jugar. Hubo un momento en el segundo tiempo donde le empezó a pisar por el costado, que Nacho Fernández también le dijo de todo porque la terminó perdiendo y eso derivó en un contraataque de los tucumanos. Pero lo cierto es que River en ningún momento del partido estuvo cómodo. Y disculpen por el desorden de primer tiempo o segundo tiempo, lo que pasa es que el partido, como dije antes, quedó completamente desvirtuado, a punto tal que en el segundo tiempo ya, cuando River sale a la cancha sin Barco y uno pensaba, bueno, a lo mejor ahora se calman un poco las cosas, River nunca encontró la concentración para jugar a lo que sabe jugar, que es la presión alta y la tenencia de pelota. Uno creía los primeros minutos de la segunda mitad que River sí iba a empezar de a poco a adueñarse con el balón. Lo cierto es que no pasó. Los tucumanos empezaron a darse cuenta que había muchos espacios a las espaldas de Herrera y estaban lastimando mucho a River. A esto se lesiona Borja, lo cual enciende las alarmas y también era otra indicación de que nos estaba haciendo todo como el culo esta noche. Y acá es otra cosa que uno también lo había anticipado en otros videos donde decía, este tipo de juego a Borja lo va a exponer más a las lesiones que al tema de continuidad. ¿Por qué? Porque es demasiado ritmo físico y es demasiado ida y vuelta para un jugador pesado como Borja, que obviamente que los músculos se le van a contraer más rápido y va a estar más expuesto a desgarros. Uno no sabe si Borja sintió una contractura y quiso salir por precaución sabiendo que viene el superclásico, o si realmente le tiró y se desgarró. Yo no creo sinceramente que un jugador pueda regular de esa forma, por eso a mí, y espero equivocarme, yo tengo la sensación de que está desgarrado, ojalá que no. Pero bueno, lo cierto es que perdimos al 9 y ahí es entonces cuando nos damos cuenta de que se necesitaba reforzar esa posición. ¿Por qué? Porque Roberto, más allá de lo crack que pueda llegar a ser, es un chico y no se le puede cargar la responsabilidad, sobre todo en partidos complicados como este. Entonces fíjense también para que cuando uno pedía a principio de año un 4, un 5 y un 9, es porque efectivamente ahí es donde están los mayores puntos, me parece a mí, todavía de conflicto en River. Más allá también de la saga central, aunque con Paulo Díaz muchas cosas se resuelven porque hoy en día es el mejor central del fútbol argentino. Pero bueno, sin Borja es un problema. ¿Por qué? Porque Colidio tampoco está bien. Colidio, más allá de haber bajado esa pelota impresionante de un centro de Herrera, que prácticamente Herrera lo que trató de hacer fue salvar que la pelota se fuera, y mete ese centro, ese zapallazo que Colidio la termina bajando con una categoría impresionante, esa jugada deriva en el penal, pero más allá de eso después no gravitó. Mastantuono, otra vez, el pibe distinto, el pibe sí, tiene mucha personalidad, metió un tiro libre que el arquero sacó muy bien y mete otro tiro en el ángulo, que bueno, cuando empiezan a entrar esas jugadas, yo creo que
Mastantuono va a desfilar para Europa en 2 segundos, pero bueno, el pibe sí te das cuenta que es distinto porque el pibe entra y te cambia el partido, el pibe entra, se hace cargo y hace también jugar al resto. Lo que pasa que, como dije antes, River era hoy un barco a la deriva donde las emociones me parece que estaban a mil por todos lados, porque se lo veía nervioso a Armani, se lo veía nervioso a Colidio, se lo veía nervioso a Boselli, al Funes Mori, todos. Vos, a donde apuntaran las cámaras, estaban todos puteando. Y es otra cosa también para corregir eso. Yo creo que De Micheli, si ve la repetición de este partido, tiene que corregir muchas cosas, pero también empezando por él. Porque mismo el otro día contra Riestra, cuando Borja erra uno de los goles abajo del arco, que se lo ve a De Michelis revoleando algo, el partido ahí estaba 2-0 De Michelis. Entonces, tenés que ser un poquito más cauto, porque obviamente que te van a estar enfocando todas las cámaras. ¿Me entendés? Y ese es el tema. ¿Cuántas veces uno también decía, por ejemplo, con Simeone, en las épocas de Simeone DT de River, que de estar tan nervioso todo el tiempo viendo los partidos, ese nerviosismo se trasladaba adentro del campo de juego? Bueno, hoy pasa eso, me parece que con el técnico, pero también con los jugadores mismos adentro del campo. Y a mí por lo menos esas cosas no me gustan. Sí, después adentro de las 4 paredes del vestuario, que se caigan a trompada todo, que estén ahí 3 horas gritando, hagan lo que quieran, pero enfrente de la cámara, ¿de qué te sirve taparte la mano así para hablar si después vas a estar haciendo gestos por todos lados y con un gesto decís mucho más que con palabras? Lo cierto, gente, para no hacerla más larga, es que hoy River me parece que recibió un cachetazo que le puede hacer ver un poco la realidad, porque cuando antes decíamos excursionistas y Riestra no son medidas reales, bueno, hoy tocó un equipo que sin haber ganado todavía en el campeonato, sí tiene experiencia en la primera división y sí nos complica generalmente de local. Entonces, me parece que hoy esto a River le dejó muchísimas cosas por corregir y por aprender, pero el momento de corregir es ahora, porque el clásico está a la vuelta de la esquina, faltan 10 días, y si realmente nos creemos superiores a los del Riachuelo, lo vamos a tener que demostrar en la cancha. Entonces, yo espero que se calmen todos un poco, y acá estoy hablando de cuerpo técnico y jugadores, que hablen, que dialoguen, que hagan lo que tengan que hacer, pero que tomen decisiones inteligentes. Porque como digo, hasta podemos perder el Superclásico si hay que perder el Superclásico, pero hay cosas muy importantes por jugar este año y no podemos quedarnos afuera por errores boludos como los que cometimos hoy. Gente, les mando un abrazo muy grande. Quiero que me digan ustedes qué harían con Barco. Quiero que me digan ustedes si lo colgarían contra Banfield, si hasta lo colgarían con Boca, si lo perdonarían, si no le dan ningún tipo de culpa a Barco y qué piensan en general de lo que fue el partido de hoy. Porque sinceramente, a mí, por lo menos, hay varias cosas que me preocupan. Les mando un abrazo muy grande. Si les gustó este video, denle pulgar para arriba, como digo siempre. Y si todavía no se suscribieron y ya vieron varios de estos videos y hasta son de los que me dejan comentarios cada vez que pongo algo en el canal, bueno, suscríbanse que es gratis. Cuídense, nos vemos pronto, chao.